Muy buenos días a todas y a todos. La población mexicana experimenta desde hace varios años un constante pero acelerado proceso de envejecimiento. Esta situación es consecuencia de varios factores: los avances en las ciencias médicas, el mejoramiento de las condiciones de vida, el descenso de la fecundidad y de la mortalidad infantil y al aumento de la esperanza de vida. Se calcula que para el 2020 las personas mayores constituirán el 15% del total de la población, con poco más de 20 millones para 2040. Uno de cada 4 mexicanos se ubicará en este grupo poblacional. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Personas Mayores, INAPAM, más de 10 millones de mexicanos son mayores de 60 años, de los cuales el 21% tienen problemas de acceso a la alimentación, 26% a servicios de salud, 28% no tiene seguridad social y 16% no cuentan con un servicio de vivienda. Los adultos mayores en México se enfrentan todos los días a situaciones de desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad y discriminación debido a su edad. La base poblacional del país ha comenzado a cambiar y con ella los problemas que deben de enfrentarse. Por ello, hoy, el Día Internacional del Adulto Mayor, presentamos esta iniciativa, senadores de los 3 grupos parlamentarios, tanto de PAN, PRI y PRD, con 4 ordenamientos importantes: reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. México ha tenido grandes avances en materia de derechos humanos. Con la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada el 10 de julio del 2011, se reconoce el criterio universalmente aceptado de que los derechos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino que constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el derecho y por las instituciones estatales. La reforma establece que las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Uno de los objetivos de la iniciativa presentada es armonizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se incorporan también los principios de igualdad entre hombre y mujer, así como el principio de solidaridad intergeneracional. Se realiza una revisión del lenguaje contenido en la ley para reconocer a los adultos mayores como titulares de derechos y no como un grupo vulnerable, lo cual es un cambio de paradigma, es decir, se considera el envejecimiento como un asunto de derechos humanos. Los derechos de las personas adultas mayores deben reafirmar el principio de igualdad y no discriminación por motivos de edad, como se reconoce en las normas internacionales. Por ello, esta reforma considera prioritario incorporar acciones afirmativas o medidas especiales que implicarían una diferencia de trato respecto a las personas de edad. En este sentido, se incorporan y fortalecen derechos desde la visión del derecho internacional de los derechos humanos, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la integridad física, psíquica y a un trato digno, a una vida libre de violencia física, psíquica, emocional o económica y de toda forma de abandono. Las personas adultas mayores manifestarán su consentimiento previamente a ser internados en alguna institución pública o privada. En los casos en que el adulto mayor no cuente con las condiciones para ejercicio pleno de su capacidad jurídica, deberá existir resolución judicial que determine el estado mental del adulto mayor. Derecho a la vida, a la salud y a la muerte digna. Derecho a tener acceso equitativo a tratamientos de cuidados paliativos, permitiéndoles evitar el dolor y morir con dignidad. Derecho a manifestar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier tratamiento o prueba médica. En los casos en los que el adulto mayor no cuente con las condiciones para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, deberá existir asimismo una resolución judicial que determine el estado mental de este adulto mayor.
derecho a disfrutar de la atención de la salud preventiva y reconstituyente, en particular mediante la atención primaria y con inclusión de servicios de rehabilitación. Se elimina la visión asistencialista del derecho a la vivienda y se crea una nueva fracción para establecer el derecho a la vivienda digna y adaptada a sus necesidades. Se fortalece el derecho a participar en la vida social, cultural, política de la comunidad. Los adultos mayores, de ser aprobada esta iniciativa, tendrán derecho a participar activamente en la formulación de medidas legislativas y políticas públicas que afecten sus derechos, en particular las políticas relacionadas con el envejecimiento. Se fortalecen las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desde una perspectiva de igualdad de género y bajo el principio de solidaridad intergeneracional. Esta iniciativa reconoce de manera particular el trabajo que han realizado las organizaciones de la sociedad civil a favor de las personas adultas mayores. Por ello, la propuesta establece que los adultos mayores, tutores, personas responsables u organizaciones tendrán derecho a recibir apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores. Se incorpora un capítulo de las organizaciones de la sociedad civil en donde se establece la importancia de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, el Instituto Nacional de Adultos Mayores es el rector de la política nacional en favor de las personas adultas mayores. Cuenta con un consejo directivo, el cual es responsable de la planeación y el diseño de las políticas públicas anuales que permiten la ejecución transversal a favor de las personas de edad. Es indispensable la vinculación con todas las instituciones que tratan el tema del envejecimiento desde cualquier trinchera. El Consejo Directivo se encuentra integrado por diversas dependencias de la administración pública. Se incorpora al titular del Instituto Nacional de Geriatría, a un representante de la sociedad civil y a 2 ciudadanos de trayectoria reconocida en temas de envejecimiento como integrantes del Consejo Directivo del INAPAM. Reformas a la Ley de Educación. Se incorpora como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y con reconocimiento de validez oficial, fomentar la conciencia sobre el envejecimiento y la importancia de la solidaridad internacional, solidaridad intergeneracional. La Ley General de Educación establece que el criterio que orientará la educación luchará la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra mujeres, contra niños y, con esta iniciativa, contra las personas adultas mayores, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los 3 órdenes de gobierno. Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión buscan eliminar los estereotipos de las personas adultas mayores y fomentar la solidaridad entre las generaciones. Por último, reformas al Código Penal Federal. Se incluye en el tipo penal de abandono de personas el elemento adulto mayor. Actualmente comete el delito de abandono de persona el que abandona a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma. Cometerá el delito también, a partir de la aprobación de esta iniciativa, quien abandone a una persona adulta mayor. Teniendo la obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o tutela si el delincuente fuere ascendiente o tutor del defendido. Con estas medidas lo que se pretende es ir tomando las medidas necesarias para atender a este grupo poblacional que el día de hoy conmemoramos y que a partir de la aprobación de esta iniciativa, a la cual agradezco el que la hayan signado senadores del
PRI, del PAN y del PRD, el dignificar e incorporar todos los derechos de las personas adultos mayores como derechos humanos, igual que cualquier ser humano de cualquier otra edad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente.